Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del uso de Simulink. Simulink es una herramienta que forma parte de MATLAB, cuya variable principal o elemento característico es que corre en el tiempo, digámoslo así. Nosotros vamos a tener una variable principal que vamos a llamar U, y esa U representa justamente el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer para ejemplificar el uso de Simulink es que vamos a resolver una ecuación diferencial de primer orden. Esa ecuación diferencial de primer orden que nosotros vamos a resolver con el uso de Simulink, la vamos a explicar aquí en el pizarrón y vamos a decir de dónde viene cada término y cuál es el elemento que pretende describir la ecuación diferencial. Entonces, para eso, pues vamos a recordar algunos conceptos básicos que ustedes ya deben de saber si fueron a un kinder de prestigio. Entonces, el primer elemento básico, pues es justamente cómo se calcula la energía potencial y cómo se calcula la energía cinética. Nosotros vamos a recordar vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo a un niño en un columpio y tomo el columpio y entonces le doy energía potencial. ¿Por qué le estoy dando energía potencial cuando yo cargo el columpio? Porque le estoy dando una distancia del punto de reposo y entonces el niño está ganando energía potencial en el columpio y en el momento en el que yo lo suelto, esa energía potencial se transforma en energía cinética cuando el columpio gana velocidad y llega al punto máximo del otro lado, el punto de velocidad cero, y entonces esa energía cinética que tenía se vuelve a convertir en energía potencial y vuelve, ¿no? Y entonces así constantemente está cambiando de energía cinética a energía potencial. Bajo ese esquema o en ese sentido, si no existieran elementos de pérdida, podríamos decir que ese sistema sería un sistema conservativo. Eso quiere decir que toda la energía cinética se vuelve en energía potencial y la energía potencial en energía cinética. Y entonces ese columpio está justamente pues realizando un trabajo con el chiquillo ahí montado. Hay que recordar que la primera condición, la más importante para que un cuerpo pueda realizar un trabajo es que tenga energía potencial. Entonces, como ustedes ya recordarán, la energía potencial nosotros la calculamos como mg por h, en donde la masa pues es justamente la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración gravitatoria, el valor de la aceleración gravitatoria y la altura que tiene ese cuerpo. Mientras que la energía cinética la calculamos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que estaría llevando el elemento. Yo estoy considerando aquí únicamente las magnitudes, no estoy poniendo en este caso la velocidad como un vector, estoy considerando solo la magnitud que tiene la velocidad, ¿sale? Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar esos dos conceptos para describir justamente el ejemplo del niño sobre el columpio. Y entonces para eso pues voy a hacer aquí un dibujo y voy a ejemplificar, digamos, ese modelo considerando un péndulo simple. Voy a decir aquí que voy a tener un elemento que describe al péndulo. Este elemento lo voy a llamar teta y voy a decir que este péndulo, el punto de reposo es es decir, a partir de donde mido teta, tomo la referencia en este punto y voy a decir que el péndulo llega aquí a esta posición, que sería el punto de velocidad cero o la energía potencial máxima. Entonces voy a obtener la ecuación diferencial que describe este sistema, que es un sistema bastante sencillo. Voy a decir en este caso que este sistema es un sistema conservativo. Eso quiere decir que toda la energía potencial se convierte en cinética y viceversa, y no vamos a tener elementos de pérdidas, porque los elementos de pérdidas justamente transforman la ecuación diferencial que vamos a utilizar en una ecuación diferencial de segundo orden, y yo quiero utilizar o quiero obtener únicamente una ecuación diferencial de primer orden para que sea muy sencillita de introducir a Simulink, porque es nuestro primer ejemplo. Entonces, pues aquí ya tengo mi péndulo, y entonces voy a decir que este péndulo tiene energía cinética y tiene energía potencial, y la suma de la energía cinética y la energía potencial va a ser constante. Es decir, que no hay pérdidas, porque el sistema es conservativo, ya lo mencionamos en numerosas ocasiones. Y entonces la energía potencial del péndulo la voy a escribir así, pero yo la voy a describir en términos
de los elementos conocidos del péndulo. Es decir, yo voy a considerar aquí esta longitud y voy a considerar este ángulo θ. Y para esto, pues vamos a precisar algunos puntos. Yo estoy diciendo o estoy considerando que la cuerda que sostiene al péndulo no tiene masa y toda la masa está concentrada justamente en este punto del péndulo, ¿sale? Es decir, estoy considerando a ese péndulo como un elemento perfecto de densidad uniforme, etcétera, y entonces todo su velocidad, su posición y su aceleración se pueden describir justamente del punto central de esta masa, cuya densidad es uniforme. O, si lo digo en otros términos, voy a considerar que ese péndulo es un cuerpo rígido, ¿sale? Bastante simple. Ok, entonces ya está, aquí ya tengo mi péndulo, tengo la longitud, tengo este ángulo θ, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ese ángulo θ es dependiente del tiempo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el péndulo pues se va a estar moviendo en el tiempo y entonces este elemento, esta θ, se convierte en una función del tiempo. Hay que tener en cuenta esto. Yo voy a escribir aquí únicamente θ, pero hay que tener en cuenta esto. Otra vez, lo repito, es muy importante. Entonces, la energía potencial yo la voy a escribir como mg por la longitud, pero la voy a escribir como 1 menos el coseno de θ. ¿Por qué la voy a escribir de esta manera? Bueno, observen lo siguiente. Para el caso en el que el ángulo es 0, es decir, cuando el péndulo se encuentra en esta posición, resulta que el coseno del ángulo justamente es 0. Vamos a recordar cómo es la forma de un coseno. Recuerden, el seno parte de aquí, hace esto, y en el caso del coseno vamos a tener algo más o menos como esto. Y entonces justamente aquí, cuando θ vale 0, en este punto, el coseno de θ vale 1, y entonces 1 menos 1 me da 0, dando una energía potencial 0, porque este elemento se encuentra en el punto de mínima energía potencial. Mientras que cuando el péndulo se encuentra en este punto, el ángulo mide justamente 90 grados, que es el punto de coincidencia justamente aquí. ¿Sale? Es algo más o menos así. Entonces, aquí son 90 grados, entonces el coseno de 90 grados vale 0, y entonces esto me da 1 menos 0, dándome la energía potencial máxima, que sería mg por L, o equivalente a mg por h. Recuerden, θ es función del tiempo. Ok, pero el caso de la energía cinética, voy a decir aquí es más, la energía cinética vale 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Nada más que este elemento pues tiene justamente una velocidad radial. Y entonces esa velocidad, ¿cómo la describo? Yo la voy a describir en términos de este elemento θ y lo voy a poner como L por θ punto al cuadrado, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque yo tengo aquí una velocidad, vamos a recordar que esa velocidad pues es equivalente a la omega, si estoy hablando de un movimiento circular, tal como yo tendría aquí la primera derivada de la posición, que es a la velocidad, tal como tendría la primera derivada de la posición angular, que es a la velocidad angular. Nada más que cuando estos elementos se hacen iguales, pues es justamente cuando x es igual a L por θ. Recordando que aquí estoy hablando de la medición de un segmento de arco, ¿vale? Es decir, cuánto recorrería este péndulo. Entonces, por eso escribo de esta manera la velocidad y pues el cuadrado pues viene justamente de aquí. Ok, entonces, y esto es igual a una constante, ¿Cuánto vale la constante? No lo sé, no sé cuánto vale. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar esa ecuación y la voy a derivar una vez con respecto al tiempo. ¿Esto para qué? Pues para que esa constante se haga 0. Entonces, voy a tomar toda la ecuación, esta ecuación, y la voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, pues este elemento es constante, entonces escribo mg por L, y luego la derivada de este elemento, que es 1 de la constante, pues se hace 0, entonces nada más me queda este elemento, que sería aquí menos, tomo el menos y lo escribo acá. La derivada del coseno es menos seno, entonces aquí me quedaría menos el seno de θ por θ punto, que sería la primera derivada con respecto al tiempo de θ.
Porque hay que recordar que aquí estamos aplicando la regla de la cadena, es importante, ¿no? Por eso yo les decía, teta es función del tiempo, hay que recordarlo. Entonces ya está, esta sería la primera derivada y luego la segunda derivada aquí sería más. Este cuadrado con este 1/2 se va, o bueno, se hace 1. Entonces aquí me queda m por l al cuadrado. Y entonces derivo teta punto. Entonces la primera derivada de teta punto sería teta punto punto por teta punto. Porque aquí estoy derivando teta punto, pero de la misma manera aplica la regla de la cadena, ¿no? Y esto sería igual a 0 porque la derivada de una constante es 0. Bien, entonces me queda esta ecuación, entonces este menos con este menos pues se hace más, que sería mg por l, y lo voy a escribir en este orden, teta punto por el seno de teta, y esto sería más m l cuadrado, teta punto por teta punto punto, y esto sería igual a 0. Ahora, si observo esta ecuación, vamos a ver que este teta punto y este teta punto pues se pueden ir, porque de este lado hay un 0, se puede ir la m, se puede ir teta punto, se puede ir L con este cuadrado. Quedándome teta punto punto más G, aquí sería L, seno de teta, y esto sería igual a 0. Y si yo despejo esta ecuación, me quedaría como teta punto punto, sería igual a menos G en L por el seno de teta. Y entonces esta ecuación que yo tengo aquí es justamente la ecuación diferencial que describe el comportamiento de ese péndulo. Entonces la voy a encerrar en un cuadrito. Entonces esta ecuación diferencial es la que nosotros vamos a resolver utilizando Simulink. Y entonces pues ¿cómo va? ¿Cuál es la idea? Para eso voy a borrar el pizarrón y vamos a representar esa ecuación diferencial en Simulink. Ok, entonces ya está, esta es nuestra ecuación diferencial que queremos resolver. Y entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar un bloquecito aquí que le voy a llamar integrador. Este integrador se representa como 1 en S. Tal vez en este momento para nosotros no es totalmente claro por qué el integrador es un bloque que es 1 en S. Sin embargo, ahorita lo vamos a tomar como cierto, ¿sale? Entonces vamos a decir, ok, pues este bloque integra. Ok. Entonces eso significa que de este lado, si de este lado entrara teta punto, recordando que justamente teta punto es la notación de Newton, que esto es equivalente a escribir la primera derivada de teta con respecto al tiempo. Y entonces dijimos que si este bloque es un bloquecito de Simulink, pues la variable que lo reina es el tiempo. Entonces si yo integro este elemento, de este lado deberá salir teta, porque aquí tengo la primera derivada, la integro y entonces me queda teta. Pero fíjense lo que voy a hacer. Si este elemento fuera la segunda derivada, pues aquí saldría la primera derivada. Y si aquí tuviera otro integrador, entonces de este lado me quedaría teta. Ahí está. Entonces yo observo aquí que teta punto punto es igual a este término. Entonces el ángulo viene aquí y entonces a ese ángulo lo voy a hacer pasar por un bloquecito que le voy a llamar seno, una función trigonométrica. Entonces de este bloquecito estamos de acuerdo que saldría el seno de teta. Y luego le voy a poner este elemento llamado ganancia, es decir, una constante que multiplica a la función. Aquí, este escalar, ¿sale? Y entonces aquí lo voy a poner así, con este bloquecito, y va a ser menos G en L. Este vale menos G en L. Y esto es igual a teta punto punto, así. Y entonces si yo quisiera ver o saber cómo se está comportando la posición, lo conectaría a otro cuadrito, que sería justamente este elemento llamado scope. El scope es una especie de osciloscopio, es como un graficador, ¿sale? Entonces aquí podría conectar la posición. Y entonces si yo
tomo este sistema y lo echo a andar, ¿cómo lo echo a andar? ¿Cómo echarían a andar este péndulo? Bueno, pues le doy un punto diferente de cero, una posición diferente de cero, dijimos, le doy energía potencial para que realice un trabajo, es decir, se mueva, ¿sale? ¿En dónde le doy el punto inicial? Bueno, pues si este integrador me da la posición, adentro de este integrador yo le voy a dar la condición inicial. Es decir, si yo cambio el valor de cero de este elemento de inicio, estaría echando a andar mi sistema. Si yo dejo este en cero y dejo este en cero, es decir, la condición inicial de posición queda en cero y la condición inicial de velocidad queda en cero, entonces este sistema está en reposo. Pero si yo cambio la condición inicial aquí, le doy energía, lo suelto y entonces esta cosa va a oscilar y lo que esperaríamos ver de este lado sería justamente un comportamiento oscilatorio, ¿sale? Entonces vamos a construir este diagrama que yo acabo de poner en el pizarrón en Simulink. Bien, pues vamos a comenzar a programar este diagrama bloques en Simulink, como el que mostramos hace un momento. Yo tengo aquí ya abierto mi MATLAB. Recuerda que yo estoy utilizando la versión 2014. ¿Esto por qué? Pues porque es una versión más viejita y me asegura que todo lo que yo estoy haciendo en esta versión tú lo vas a poder hacer si tienes una versión más nueva. No siempre sucede así, es decir, si tú tuvieras una versión más viejita que la mía, pues hay elementos o funciones que no van a venir incluidas. Bien, ¿cómo abro Simulink? Bueno, hay dos formas. Yo puedo ir aquí a un archivo nuevo y pedir un nuevo modelo de Simulink. O puedo ir aquí y abrir la librería de Simulink. Si tú tienes una versión más nueva de MATLAB, que seguramente es así, una versión 2020, 2019, te va a aparecer al principio un wizard. Y entonces en ese wizard tú lo único que tienes que hacer es seleccionar, darle ahí un nuevo modelo en blanco y te va a abrir el modelo en blanco. Como en mi caso, por ejemplo, yo le doy clic aquí y me crea un nuevo modelo en blanco. Ahí está. Este es mi modelo en blanco. A ti seguramente te aparecerá algo como esto. Y entonces no te va a aparecer la biblioteca. ¿Cómo abres la biblioteca? Pues le das clic aquí, Library Browser. Entonces, bueno, yo no le voy a dar clic porque ya tengo la biblioteca abierta, pero aquí aparece, ¿no? Observa que este iconito es el mismo iconito que tiene Simulink de este lado. Ok. Entonces, bueno, pues voy a comenzar para armar el diagrama bloques del que nosotros teníamos allá en el pizarrón. Y entonces voy a ir aquí primero a los bloques continuos. Y en los bloques continuos, justamente observamos que aquí se encuentra el integrador. Aquí está el integrador. Si yo le doy clic aquí en este botón, automáticamente hace un zoom para ver los elementos que tengo en mi Simulink, ¿no? Yo puedo con el scroll del mouse acercarme, alejarme, puedo controlar esto, ¿no? Y aquí de nuevo pues lo enfoco. Observa, por ejemplo, que Simulink tiene un montón de elementos, un montón de herramientas. Voy a ir aquí a la librería. Tiene elementos de lógica difusa, tiene elementos de control, animación 3D. Hay un chorro de herramientas. Nosotros vamos a utilizar un elemento súper básico que es construir la ecuación diferencial, ¿sale? Por eso aquí se programa en bloques porque la potencia, digamos, que tiene Simulink es muy grande. Y entonces se simplifica utilizando estos bloquecitos. Bien, entonces voy a tomar aquí el otro integrador, lo voy a colocar. Si yo quiero realizar una conexión, coloco aquí mi mouse. Observen que ahí se pone como en la cruz. Doy clic y luego me acerco al siguiente elemento que quiero conectar y suelto. Y ahí ya está, ya se conectó. Si yo hiciera una conexión equivocada, aquí voy a borrar la conexión que tenía. Vamos a suponer aquí queda. Aparece en rojo, pues es justamente que el elemento no está conectado a nada. Entonces puedo tomar la flecha, jalarla y unirla y ya está. Ok. Y ahora voy a buscar mi función trigonométrica
del seno que habíamos mencionado hace un momento. Yo puedo buscar aquí en Math Operations, voy a buscar un elemento que se llama Trigonometric Function, aquí está. Y esta función trigonométrica, bueno, no es la única que hay otras. Aquí le puedo dar yo doble clic. Y entonces aquí puedo cambiar la función. Son todas las funciones trigonométricas. Aquí yo me quiero quedar con el seno, ¿ok? Yo quiero poner ese seno reflejado así, porque recuerden, teta punto sale de este lado, entonces tendría que hacer como una flecha más o menos así, ¿no? Y yo no la quiero poner así. Entonces para eso selecciono aquí mi cuadrito, le voy a dar clic derecho. Y en el clic derecho me van a aparecer las diferentes opciones. Aquí se tarda un poquito mi computadora. Aparecen las opciones de rotar o hacer el flip. Aquí voy a quitar esto. Sale. Y entonces ya está. Rotar o hacer el flip. Yo voy a hacer el flip del bloque. Ahí ya queda al revés. Y aquí lo conecto. Ahí está. Y luego voy a ir por mi ganancia. La ganancia es este elemento. Aquí está. Y voy a rotar igual ese elemento. Voy a hacer el flip recordando que es control I. Aquí lo conecto. Y conecto este con este. Ahí está. Yo puedo poner aquí algunas notas dando doble clic. Por ejemplo, si yo quiero escribir por aquí, por acá, puedo borrar este. Le puedo poner una nota. Aquí le voy a poner, esta es teta punto. De aquí va a salir teta. De aquí va a salir el seno de teta. Y esta ganancia vale menos G entre L. Todos los elementos que aparecen afuera de los bloques son comentarios, ¿vale? Esos son como cuando en un script ponemos el signo de por ciento y entonces escribimos algo ahí, como una nota para nosotros mismos. Aquí lo que aparece dentro de los bloques es lo importante. Entonces, aquí este bloque habíamos dicho que vale. Le voy a dar doble clic para que se abra el bloque. Vamos a esperar un momento. Así es Simulink. Menos G entre L. Ahí está. Ok. Ok, bueno, pues si ya tenemos lista nuestra multiplexor y el scope, que sería el elemento justamente para graficar. Yo, como tengo una versión más viejita de MATLAB, tengo que colocar un multiplexor. ¿Esto por qué? Porque yo quiero graficar la posición, la velocidad y la aceleración. Si tú tienes una versión más nueva de MATLAB, no hace falta que coloques el multiplexor. Cuando tú pones el scope, automáticamente te pregunta cuántas entradas quieres. En este caso, tú deberías de decirle 3. Si tú pusiste el scope y no le diste clic en 3 o no pusiste el 3, pues no pasa nada. Tú le das clic derecho acá, te vas a las opciones de Signals and Ports y aquí te va a aparecer la opción de colocar más entradas, ¿no? Yo no puedo porque yo tengo una versión más viejita, entonces aquí a mi multiplexor le voy a decir que quiero 3 elementos. Recuerda, con una versión más nueva de MATLAB esto no es necesario, ¿no? Ahí está. Entonces conecto mi scope, voy a hacer menos zoom y voy a jalar a estos elementos un poquito más para acá. Ahí está. La primera señal, yo voy a conectar la posición. La segunda sería la velocidad y la tercera sería la aceleración. O sea, voy a llevar esta línea acá arriba. Observa que cuando se hace una conexión, ese punto aparece como resaltado y cuando no hay conexión, como es estos casos, aparece como borroso, como difuminado, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué me hace falta? Bueno, tengo que declarar G y L en mi command window. ¿Esto por qué? Porque si esos elementos no existen, aquí voy a poner un CLC, si esos elementos no existen, pues evidentemente el programa nos va a marcar un error. Entonces yo voy a declarar a G, que vale 9.81, y voy a declarar a L, que vale 1, ¿vale? Observa que aquí ya existe en mi command window G y L.
es importante. Y además G y L tienen que estar escritas de la misma manera que yo las escribí aquí. G y L. Ok, listo. Entonces aquí corro mi programa, voy a observar aquí mi scope, aquí tengo mi scope, igual aquí con autoescala. Entonces la señal número 1 es la señal en amarillo, que es justamente la posición. Aquí, ¿cómo sé que es la posición? Pues vale justamente el cuarto de pi que nosotros le dimos hace un momento. Empieza en diferente de 0. La velocidad empieza en 0, que aquí sería justamente este elemento amarillo, magenta. Y la aceleración va contrapuesta, picos y valles, ¿no? De la posición. ¿Por qué sé que esto tiene que tener esa coincidencia? Bueno, observen que la forma de onda de la posición es un seno. O bueno, un seno desfasado, un coseno, aquí. Y entonces justamente, si este elemento yo lo considero como un seno, su segunda derivada sería coseno y luego sería menos seno. Es decir, tiene la misma forma de onda, nada más que con el signo invertido. Mientras que los puntos, digamos, intermedios en velocidad deberían de coincidir con los puntos más altos de posición, es decir, en la posición más alta la velocidad es 0, en la posición más baja la velocidad es, en la posición intermedia la velocidad es máxima, y así, ¿no? Y entonces sí, pues justamente ahí tenemos como esos elementos de coincidencia, velocidad 0, que sería este punto, coincide aquí justamente con el punto más alto en posición. Observen esto, ¿no? Aquí, esta es la velocidad 0, y este sería el punto más alto de posición, aquí. Bueno, ya está. Entonces, ahí ya resolvimos nosotros nuestra ecuación diferencial. Y entonces, pues básicamente lo que tú tienes que hacer si quisieras resolver una ecuación diferencial distinta es que tienes que construir un sistema como este, nada más recordando las reglas de los usos de los integradores. Recordando que hay que darle las condiciones iniciales, aquí. Esta condición inicial fue de posición porque es justamente el integrador de la posición. Y este de aquí es la condición inicial de velocidad. Yo corrí mi programa con una condición inicial de velocidad 0. Bien. Entonces con esto terminamos. Hasta luego.